Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 15, Ciclo Ordinario Virtual 2019-1. Bien, vamos con la Revolución Rusa. Una de las cosas que nos habían quedado pendientes en la Primera Guerra Mundial era la salida de Rusia, ¿no? Cuando vimos la Primera Guerra Mundial, misteriosamente, para 1917, comienzo del 18, y con la firma del Tratado Brest-Litovsk, Rusia salía de la Primera Guerra Mundial. Eso tiene una razón, y es que, lo vamos a ver ahora, Rusia está en un problema sobre todo de situación política, ¿no? A causa del despotismo del régimen zarista. Cuando hablamos de despotismo nos estamos refiriendo a que el rey, bueno, en este caso el zar, Nicolás II, gobierna sin el pueblo, no le importa. Así como habíamos visto en Europa Occidental, que el rey, en este caso, gobernaba sin el pueblo, gobernaba solamente como él quería, porque al final sí es cierto que pedía, digamos, la opinión del pueblo, pero algo que en realidad no importaba mucho, simplemente era como un saludo a la bandera. Entonces, ese despotismo del zar Nicolás II formaba parte de todo un contexto en donde el pueblo era poco menos que un grupo de animales sin derechos. También el problema era el avance de las ideas comunistas que hablaban de la eliminación de un gobierno y mucho más un gobierno de antiguo régimen como este. La explotación del campesinado, recuerda que el 90% del campesinado o de la población rusa era campesina, y de ese 90%, el 95% estaba al servicio del zar Nicolás II y de su familia. O sea que estamos hablando de que prácticamente toda la mano de obra está en las manos del zar Nicolás II, y que los sueldos son paupérrimos, que casi no hay pagos, que además va subiendo paulatinamente pero con mucha velocidad los precios, y que la gente ya no puede pagar las cosas. También aparece la crisis por la Primera Guerra Mundial. Si bien es cierto, Rusia está muy mal económicamente, está durante la Primera Guerra también en problemas económicos, y aún eso no se le pone coto, no se le pone fin a este enfrentamiento por parte de los rusos, por lo tanto también por eso estalla la guerra. Hay dos fases para la Revolución Rusa. La primera es la menchevique o de febrero, que también es llamada la Revolución Blanca, en donde la gente que comienza la revolución va a llevar un proyecto moderado, en donde lo que se busca es sacar al rey, bueno, en este caso al zar Nicolás II, sacarlo y llamar elecciones para que de una manera, entre comillas, democrática, se pueda hacer un cambio a otro régimen. Para esto se obliga a la abdicación del zar Nicolás II, llega a la presidencia de Alejandro Kerensky y forma la Primera República Rusa. Y tú me preguntarás por qué es la Primera República, porque es la primera vez que se forma un gobierno a través de los votos. Hay un conflicto con los soviets, que son este grupo de personas exproletarios que van a sacar cara por el pueblo, y que ellos dicen, bueno, Alejandro Kerensky, te hemos puesto en el gobierno, ya has ganado, ¿qué vas a hacer por Rusia? Y él pues no quiere salir de la Primera Guerra Mundial, es por eso que le dan un golpe de Estado. Este golpe de Estado trae consigo a la Revolución Bolchevique, también llamada Roja o de Octubre, en donde el personaje principal, protagonista, es Lenin, quien da un golpe de Estado en Kerensky, y ha comenzado una nueva forma de gobierno. Lo primero que se hace es firmar el Tratado Brest-Litovsk, que saca a Rusia de la Primera Guerra Mundial, y también se va a eliminar Rusia como tal, y se va a crear la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que está dentro de un plan en donde ya no solamente es un país llamado Rusia, sino que ahora es todo un conjunto de países que estarán como países satélites alrededor de la Unión Soviética, que tendrá un nuevo plan económico y político, un nuevo sistema antagónico en algunos años al capitalismo. En el momento que fallece Lenin, nadie se lo esperaba, fallece Lenin, y se supone que debe haber una sucesión dentro del partido, porque el que gobierna no es una sola persona, el que gobierna es el partido de la Unión Soviética, que tiene su secretario general en Lenin. Lenin fallece, no deja a nadie a cargo, van a llamar elecciones y se van a enfrentar dos personas ideológicamente, uno es Stalin y el otro es Trotsky. Ahora, de los dos, Stalin hace lo que sea para poder ser el secretario general, finalmente es desterrado Trotsky a México, y en México muere, o
sea que digamos que finalmente el único que va a gobernar la Unión Soviética es Stalin, y recuerda que él lleva a cabo los famosos planes quinquenales, que son estos planes de desarrollo industrial, porque es lo que también busca Lenin. Lenin ya había comenzado la industrialización de la Unión Soviética, la industrialización de las armas, que es lo más importante, y por supuesto la aparición en el caso de Lenin, la aparición del NEP, el nuevo sistema económico, en donde lo que se debería hacer es concentrarse, como te lo he dicho, en la industria armamentista o la industria del acero, ya que habían indicios de que la industria del acero podía revivir milagrosamente las economías, como lo había hecho en el caso de Alemania. Entonces, Stalin también va a lo mismo, pero con un plan estratégico de plazos cortos, de 5 años en 5 años, que le van a permitir entonces un desarrollo sostenido y planificado de la economía de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética entonces está en un plan de salida del sistema del zarista y en un plan interno de desarrollo, de nuevo desarrollo económico y político, pero sobre todo industrial, en donde se van a dedicar a hacer armas, básicamente armas para la venta al exterior. En ese cambio económico que se encuentra Rusia en ese mismo momento, Estados Unidos también está pasando por otro cambio, y es que tú recuerdas que producto de su victoria, porque finalmente debemos decir eso, ¿no? Fue la victoria de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, producto de la victoria de Estados Unidos dentro de la Primera Guerra Mundial, hay una hegemonía norteamericana para la industria, los famosos locos años 20, en donde Estados Unidos pues es el amo, dueño y señor del mercado, y finalmente aparecen marcas transnacionales, multinacionales. Estados Unidos está loco por producir, que finalmente le trae consecuencias nefastas a su economía. Hay una dependencia económica de Estados Unidos de los países de Europa, sobre todo occidental, después de la Primera Guerra Mundial. Si bien es cierto, ha ganado Inglaterra, ha ganado Francia, pero en realidad el gran ganador de la Primera Guerra Mundial ha sido Estados Unidos, ¿verdad? Y por supuesto también todo eso trae a colación el auge de la bolsa de valores de Wall Street en los años 20, ¿no? Se cotizaba a la alza. Bien, por otro lado también hay que recordar que entre las causas de la crisis, porque lo que hemos estado hablando es los antecedentes, cómo se encontraba Estados Unidos antes de la crisis, entre las causas está la especulación financiera y el funcionamiento estricto de esta idea de dejar hacer, dejar pasar, que es la propuesta de los fisiócratas y luego tomada ya de manera mucho más desarrollada por Adam Smith. Bien, en el caso de la especulación financiera, ¿qué significa esto de la especulación financiera? Significa esto de basar su economía en la compra a futuro. Los norteamericanos después de la Primera Guerra Mundial, sus clientes habían quedado sin liquidez, y al quedar sin liquidez, entonces no tenían dinero en ese momento para comprar, pero Estados Unidos estaba produciendo mucho, así que estaba vendiendo a crédito, y vender a crédito significa que tú vas a pagar un interés. Ese interés es el precio del dinero en el tiempo, y Estados Unidos estaba proyectado a 5 o 10 años tener 6 o 7 veces más del dinero que había vendido. Entonces, eso era irreal, porque finalmente se formaba como una burbuja, ya que Estados Unidos nunca tenía la plata en la mano, simplemente era una aproximación, una proyección, y eso hizo que al final la gente no pudiera pagar, y al no poder pagar, porque se agudizó la crisis internacional, entonces Estados Unidos finalmente vio desmoronadas de un momento para otro todas sus expectativas de ganancia, lo cual afectó en la bolsa de valores y por supuesto trajo consigo la crisis capitalista del 29. También el funcionamiento estricto de dejar hacer, dejar pasar, ¿no es cierto? Si bien es cierto, Estados Unidos estaba buscando la internacionalización y la hegemonía industrial en el mundo, esta idea de sin control de compra y venta, no necesariamente siempre sería lo mejor, porque el problema era el efectivo, cómo pagarle a Estados Unidos si no tenías dinero, y eso, bueno, creó la crisis, ¿no? En consecuencias, aparece una gran depresión económica que permite la quiebra de los bancos, la devaluación de la moneda, ¿no? Y el desempleo generado por la misma quiebra de las empresas que ahora no tendrían liquidez y que poco a poco tendrían que ir reactivándose con ayuda del Estado.
se retira el capital norteamericano de otros países, como por ejemplo del Perú, lo vimos en la separata anterior, vimos cuando se desmorona el gobierno de Leguía, el segundo gobierno de Leguía de la Patria Nueva, justamente por esto, porque Estados Unidos necesita reactivarse, y para reactivarse entonces lo que está haciendo es sacar su capital de otros países para invertirlo en los Estados Unidos. Bien. Antídoto. Los norteamericanos no se murieron, profe, en esa crisis económica. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo solucionaron? Bien, vamos a ver cuál es el antídoto, cuál es la solución de los norteamericanos. Bien, como te estaba comentando, y la pregunta ahora que te queda en el aire es, profe, ¿y cómo solucionaron esto? Bueno, Estados Unidos soluciona esto a través del New Deal. El New Deal es el antídoto, la solución que le da Sir Johannes Keynes a la crisis económica norteamericana, cambiando totalmente la forma económica en que se vienen desarrollando. Estados Unidos se viene desarrollando desde Adam Smith con el famoso sistema capitalista clásico, liberal, ortodoxo, que impone el desarrollo de la conexión entre la oferta y la demanda como parte de la base del mercado, ¿cierto? Que el mercado se regula a través de la oferta y la demanda sin la intervención directa del Estado. Ahora, el Estado tiene que verse obligado, en este caso, a intervenir directamente. ¿Por qué? Porque eso de oferta y demanda ya no funciona. Recuerda que la oferta y la demanda no son conceptos aislados, son conceptos que están dentro de las relaciones personales. Si yo no tengo plata, no puedo demandar. Si no tengo plata para producir, tampoco puedo ofertar. Es por eso que el Estado debe intervenir con capital fresco y además poniendo también puestos de trabajo y dando algunos subsidios. Esa intervención del Estado se conoce como New Deal. Ahora, la nueva forma de desarrollo económico ya no va a ser la forma ortodoxa, ahora va a ser la forma heterodoxa, en donde el Estado interviene para la regulación de los precios, de la oferta, de la demanda. Hay un aumento del gasto público porque el Estado tiene que contratar la mano de obra, la plata sale de ahí. Y se crea el sistema de seguridad social, en donde el Estado vela por aquellas personas que no tengan trabajo hasta un tiempo determinado para que ellas consigan algo con que sobrevivir. Pero el Estado es como el gran padre, se hace cargo de todo. Profe, ¿y logran salir de la crisis? Sí, logran salir de la crisis hasta el día de hoy, considerando que no es la única vez que Estados Unidos ha tenido una crisis. Lo hemos visto en la segunda revolución industrial por la misma causa, por producir demasiado en 1873, y también en el crack del 29 y por qué no en la crisis de los Balcanes en el 2008. Vamos rapidito con los fascismos europeos. Si bien es cierto, hemos visto lo que estaba pasando en Rusia, hemos visto lo que estaba pasando en Estados Unidos, vamos hacia el otro polo. Estamos viendo los tres polos de la Primera Guerra Mundial. Rusia, que ahora es la Unión Soviética, Estados Unidos, y ahora nos vamos con los polos de desarrollo en Europa. En Europa aparecen los famosos fascismos europeos. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué ocurre? Después de la Primera Guerra Mundial, países como Alemania, Italia, Francia o España quedan muy mal económicamente, y tu duda será, profesora, ¿y por qué meten el saco a Italia y a Francia si Italia y Francia se encuentran en el bloque de los ganadores? Ellos se encuentran en el bloque de la Triple Entente, que fue la que ganó la Primera Guerra Mundial. Como te lo he dicho al principio de la clase, en realidad el gran ganador de la Primera Guerra Mundial es Estados Unidos, porque ellos se meten al final, no estaban desgastados, la guerra les ofrecía, digamos, réditos interesantes. En cambio, en el caso de Italia, por ejemplo, en el Tratado de Versalles, a Italia no tocaba nada, o sea, que por las puras se pasó la Entente Cordiale, y eso, el Tratado de Versalles la inclinó a un gobierno totalitario, porque prácticamente Estados Unidos la había dejado de lado. Francia, si bien es cierto, estaba en el bloque de los ganadores, también había sufrido mucho por este problema del desgaste, porque había sido invadida por Alemania, porque en sus territorios se libraron varios enfrentamientos, entonces también ahí por eso es que está mal económicamente, y también va a estar en esta esfera, no participando directamente de un gobierno fascista, pero sí en la misma esfera política. En cuanto a las causas de los fascismos europeos, te lo dije, la crisis causada por la Primera Guerra Mundial, lo hemos estado desarrollando
lo hemos estado desarrollando desde el principio del video. El Tratado de Versalles, lesivo para algunos, como para Alemania, por ejemplo, o como para Italia, ¿no? La crisis económica causada por el crack del 29, porque Estados Unidos se había convertido en el agente que era el que, digamos, que subvencionaba, no gratuitamente a estos países, pero sí el que los dotaba de tecnología, el que los dotaba de productos, y ahora había caído. Y la radicalización de los movimientos nacionalistas, tales como el de Alemania, por ejemplo, y la pregunta es, ¿por qué ahora la gente creería más en lo nacional y menos en lo norteamericano, por ejemplo? Porque los norteamericanos habían sufrido un golpe mortal, el cual la gente lo consideraba como una gran caída, y si eso le podía pasar a ellos, le podía pasar a cualquiera, hasta a los alemanes o a los italianos. Para que eso no sucediera, entonces ya no van hacia el lado del quebrado, sino van hacia el lado de su país, porque se supone que sí podrían desarrollarse, sí podrían mantener una economía, digamos, medianamente aceptable, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, en características, son gobiernos totalitarios, es decir, que todos los poderes están en una sola persona, anticomunistas, no creen en esta idea de que el Estado no pueda gobernar, es más, el Estado debe gobernar porque el Estado es personalista, ya que líderes carismáticos como Hitler, Mussolini o Franco son en persona el mismo poder. Y el sistema antidemocrático, no quieren saber nada con opositores, nada que yo voy a cuestionar tu gobierno, no, son gobiernos personalistas. Revanchismo, el revanchismo del eje por el Tratado de Versalles, y el antisemitismo que es este sistema en contra de los judíos. Ahora bien, en el caso del desarrollo de los fascismos, vamos a verlo aquí rápidamente en este cuadrito. Bien, vamos con los totalitarismos europeos. Tres ejemplos importantes, uno es el de Italia, el otro es el de Alemania y el otro es el de España. En el caso de Italia, recuerda que para el año 1922, ya creada la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, aparece el ejército fascista de Benito Mussolini, es el ejército llamado los Camisas Negras, que forman parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Bien, vamos con el fascismo europeo. Recuerda que el primero es creado en Italia en el año 22, paralelo al desarrollo de la Unión Soviética y la creación de esta misma, con su nuevo ejército independiente, que es el ejército de los Camisas Negras, en donde ya sabes que el duce Benito Mussolini inicia su sistema de dominación a través de la marcha sobre Roma, que es la entrada de estos ejércitos hacia el territorio italiano, ¿no? Por otro lado también está el falangismo, es creado como un partido político, y en el 33 aparece la guerra civil. ¿Cuál es la idea de la guerra civil? Que se quiere eliminar todo el poder del antiguo régimen para instaurar un poder, entre comillas, republicano y mucho más moderno, pero que también recaía sobre la figura de una sola persona, que es Franco, ¿no es cierto? Del año 33 al año 75 gobierna Franco en España, con un gobierno que no permite levantamientos y mucho menos permite desarrollo de contrariedades en relación al gobierno, ¿no? Y luego está el partido nazi, que es el del cual todos hablan en Alemania. En el año 20 se crea el partido nazi, el Partido de los Trabajadores. En el año 23 es cuando Adolf Hitler toma el poder a través de la Paz de Múnich, ¿no? Y en el año 25 escribe Mein Kampf, mi lucha. En el año 23, en la Paz de Múnich, él se convierte en canciller, ¿no? Y en el año 25 escribe Mein Kampf, ya estando en la cárcel, porque se le acusó de quemar el Reichstag, que es como el parlamento alemán, ¿no? En protesta por el sistema de gobierno que estaban viviendo. En el año 29, las ideas de Hitler tuvieron gran acogida popular, porque es el año del crack del 29, es el año donde la gente se corre del fallido intento norteamericano de ser el primero en la economía, y es por eso que en el 29 se le plegan es un año clave para
para la ampliación del partido nazi, y finalmente en el 33 el ascenso del Malt, o también llamado la llegada del poder de Hitler al poder, en donde se van a organizar la Segunda Guerra Mundial. Bien, nos vamos ahorita entonces con la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, te estoy mostrando aquí en pantalla un mapa de Europa antes del año 39, en donde encuentras Alemania, siempre el punto referencial de todo lo que hagamos es Alemania. Aquí está. De Alemania hacia mi lado derecho está la Unión Soviética, que es su principal rival en Oriente. Y de España hacia mi lado izquierdo está Francia, uno de sus principales competidores, Gran Bretaña hacia arriba, y por supuesto cruzando el Atlántico, los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, se van a formar dos grupos diferentes, pero con antecedentes comunes, como por ejemplo la expansión alemana. Alemania está buscando expandirse después de la Primera Guerra Mundial y después de todo lo que le ha pasado en el periodo entre guerras. También es el desarrollo de la Guerra Civil Española, en donde el territorio de España se ve convulso, ¿no?, frente a los nuevos espacios políticos europeos, y el pacto Ribbentrop-Molotov, en donde Alemania dejaría ver sus intenciones de invadir Polonia para luego poder invadir la Unión Soviética, ¿no? Es por eso que Alemania propone que ya se va a quedar con Europa Occidental, bueno, con Polonia Occidental, y la Unión Soviética con Polonia Oriental, que finalmente no da resultados, porque la Unión Soviética es cierto que acepta el tratado, pero no lo llevan a cabo entre los dos, ¿no? En causas, una política expansionista del eje. Si me preguntas qué cosa es el eje, profe, es el grupo que participa con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El eje está liderado o compuesto por Berlín, Roma y Tokio. O sea, Italia, Alemania y Japón, ¿verdad? También está caracterizado por rivalidades imperialistas, porque todos quieren expandirse, pero nadie puede hacerlo más. Aparece entonces, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, Alemania lo primero que hace es dar su primer paso para neutralizar el bloque de la Unión Soviética. Para esto, Alemania invade Polonia. Al hacer, aparece la guerra de broma o la guerra boba, en donde Alemania arrasa con los ejércitos de Polonia, en un ejército del siglo XIX, todavía que presentan marcha a caballo, entre otras cosas. Bueno, Alemania estaba súper preparado para la Segunda Guerra Mundial, por eso ingresó, porque tenía armas de gran desarrollo técnico, como por ejemplo ametralladoras, bazucas, lanzallamas, el Panzer alemán, que es un tanque indestructible, y también la Wehrmacht, que es un ejército a todo terreno. Eso es en el año 39. Alemania termina invadiendo Polonia y dividiéndola. Finalmente, en el año 40 se divide, entra hacia su frente occidental y divide Francia, ¿no? La Francia de Charles de Gaulle, una Francia entreguista, ¿no? Y la Francia de Vichy, que es una Francia básicamente libre, donde va a haber desembarco del día D para poder ayudar a las tropas europeas, ¿no?, de Europa Occidental. En el año 40, Alemania ha ganado espacio en Polonia, ha ganado espacio en la Unión Soviética, ha ganado espacio en Francia, y ahora quiere ganar espacio en Gran Bretaña, y es por eso que organiza un bloqueo aéreo a Inglaterra, que no tiene mayor relevancia porque no hay mayor éxito en eso, pero sí, Alemania en el año 40 también inicia la famosa operación Zorro del Desierto, que es la operación que tiene como líder a Edwin Rommel, el Zorro del Desierto, y para este momento ya Alemania habría abierto 3 frentes. Uno es el frente oriental de la Unión Soviética, el otro es el frente occidental de Francia, en el cual ya tiene ejército, y finalmente el último frente, que es el frente africano, que digamos que por la lejanía de los tres, la dificultad de las condiciones geográficas y climáticas, Alemania tuvo un ejército totalmente debilitado durante la Segunda Guerra Mundial, y es por eso que comienza su declive. Pareciera que en este momento están ganando la Segunda Guerra Mundial, pero vas a ver que eso más que lo fortalezca, lo debilita. En el año 41 es la Operación Barbarroja, en donde ahora sí entran hasta Stalingrado, no toman Stalingrado, pero entran hasta Stalingrado en la Unión Soviética,
y en el mismo año 41, Japón, todo iba bien, mira, Alemania sí es cierto que estaba desgastado, sí es cierto que estaba un poco débil, pero ahí está en la Unión Soviética, está en Francia, está en África del Norte, hasta que Alemania, digamos que recibe un gran golpe porque Japón invade la base aeronaval de Pearl Harbor. Pearl Harbor es una base aeronaval donde supuestamente Estados Unidos decía que ellos no tenían nada, que ellos no querían participar en la Segunda Guerra Mundial, pero estaba visto que en esa base Pearl Harbor se estaba acondicionando las armas, sobre todo los aviones, para que vuelen mucho más rápido y puedan competir con los aviones alemanes que eran, digamos que todoterreno. Así que indignadísimos por eso, Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial muy parecido a como entró en la primera vez por un mal cálculo, pero que ellos ya venían pensando a la Segunda Guerra Mundial. A Japón ha despertado al monstruo entonces, y vamos a la segunda parte, que es la parte de la ofensiva de los aliados. En la ofensiva de los aliados, Alemania va a dejar de avanzar, y ahora es cuando los aliados, o sea, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra, van a golpear, y Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Ellos van a golpear. Entonces, en el año 42 hay una derrota japonesa en marco de Midway. Estados Unidos le va a dar una probadita de su propio chocolate a Japón, ¿no? En el año 43 la derrota alemana en Stalingrado. Los alemanes habían avanzado hasta Stalingrado y ahora están retrocediendo como unas cucarachas, están retrocediendo, van a atravesar toda la Unión Soviética, van a atravesar Polonia y van a regresar a Berlín. En el año 43 se invade al mismo tiempo, de manera simultánea, a Italia y cae Mussolini, o sea, Hitler está perdiendo, digamos, piso, porque son parte del sistema. Y en el año 44 es la estocada final con la operación Overlord, o también conocida como la operación Día D, ¿no es cierto? En donde Estados Unidos, bueno, los aliados en general, ¿no?, desembarcan sus tropas en el norte de Francia, que es Normandía, desembarcan las tropas y terminan con el avance de los alemanes en el año 45, no hay nada que hacer, se toma Berlín por el Ejército Rojo, bombardea Berlín Estados Unidos. La Unión Soviética toma Berlín y se escucha por los megáfonos de todo Berlín que Hitler ha dejado el poder. No hay nada que hacer, la guerra termina. Se rinde Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos le da una probadita de su propio chocolate a Japón y lanza 2 bombas atómicas, una es la de Hiroshima y la otra es la de Nagasaki, ¿no es cierto?, en donde se le enseña a Japón que no debe haberse metido con los aliados y que esa es la respuesta a los problemas que va a tener ahora más adelante, ¿no? En consecuencias, aparecen los juicios de Nuremberg, ¿no?, que son esos juicios de lesa humanidad que se le hacen a los alemanes por los crímenes cometidos contra los judíos, y los juicios de Tokio, que están hechos para también castigar los crímenes de lesa humanidad que se han convertido en la Segunda Guerra Mundial. Se establecen nuevas instituciones como la ONU, que reemplaza a Sociedad de Naciones, la ONU que reemplaza a Sociedad de Naciones, y las nuevas potencias que emergen como Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos para el eje capitalista y la Unión Soviética para el eje comunista, ¿verdad? Entonces, el mundo se divide en dos, aparece el mundo bipolar, con 2 tendencias con políticas económicas totalmente diferentes una de la otra. En el caso de Occidente es totalmente capitalista como Estados Unidos, y Oriente es totalmente comunista como la Unión Soviética. Es más, en medio de los dos, la ONU va a decretar que ningún país pueda invadir militarmente otro para evitar una guerra mundial, una nueva guerra mundial, y es por eso que Estados Unidos y la Unión Soviética no se pueden enfrentar directamente. Por eso es que lo que buscan básicamente, la Unión Soviética básicamente, es enfrentarse, pero sin que esos nombres aparezcan los nombres de los aliados de cada uno. Para el lado de la Unión Soviética, los países satélite, y para el lado de los Estados Unidos, los países procapitalistas. Entonces, la pelea que hay al medio, de las guerras que hay al medio dentro de la Guerra Fría, no están relacionadas directamente con la Unión Soviética y Estados Unidos, sino que se están peleando, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, liderada o apoyada por Estados Unidos, y Corea del Norte apoyada por la Unión Soviética. Entonces,
hay arreglos como el Pacto de Varsovia, por ejemplo, como la OTAN, que les dan armas a ambos espacios, en donde ellos son los artífices, Estados Unidos y la Unión Soviética son los artífices de la guerra, pero en realidad sus nombres no aparecen por ningún lado, no son unas guerras pequeñas, son guerras entre las dos potencias utilizando a estos pequeños países. Bien, entonces, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial tienes a la Guerra Fría. Vamos con la Guerra Fría, te lo adelanté como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y la Guerra Fría es un enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque de intermediario está la ONU, que no permite que se peleen directamente. Con ayuda de países satélite, la Unión Soviética va a comenzar a buscar terreno. Profesora, yo no entiendo por qué están buscando hacerse grupos. O sea, es algo que siempre me he quedado con la duda. Bueno, en la Guerra Fría o el mundo bipolar se supone que no quieren ser amigos y dividirse el mundo. Lo que quieren es dominar todo el mundo. Pero para dominar todo el mundo hace más falta solamente que dividir a Alemania o que dividir el mundo en dos. Hace falta tener gente que te respalde para poder ganar. Esa gente que va a respaldar a la Unión Soviética o esos países que van a respaldarlo son los países satélite, que por ejemplo es el caso de Cuba, de Corea del Norte, de Vietnam del Norte. Y en el caso de los Estados Unidos, países que viven, usufructan, chupan del capitalismo, como por ejemplo el Perú en algún momento, Corea del Sur, Vietnam del Sur, ¿no? Entonces en eso estamos en una pelea entre grupos, cada quien con su pandilla. Y en características, la rivalidad ideológica para el caso de Estados Unidos, vamos a ver que en política y en economía. En el caso de Estados Unidos, en la política hablamos de una política liberal, en el caso de la Unión Soviética hablamos de una política socialista, en el caso de Estados Unidos hablamos de una economía librecambista o capitalista, y en el caso de la Unión Soviética hablamos de una economía comunista, ¿verdad? En donde, o también llamada capitalismo de Estado, en donde el Estado es el que regula todo. El Estado pone precios, el Estado da dinero, el Estado subsidia todo. Es el que organiza. En cambio, en el caso del capitalismo, no, el capitalismo es libre albedrío. Tú ya sabes que dejar pasar a la máxima expresión y la gente hace lo que quiere, el Estado no interviene y solamente participa poco. Por otro lado, vamos a ver el desarrollo de la Guerra Fría en un esquema que nos va a ayudar a explicarlo. Bien, como ya hemos dicho, la Guerra Fría es esta guerra indirecta entre las dos nuevas potencias después de la Segunda Guerra Mundial, y como parte de las nuevas conformaciones de estos grupos o estos bloques o estas facciones que van a dominar el mundo, tenemos la división del mundo con sus apoyos respectivos. Uno de ellos es el apoyo económico, voy a ponerlo por aquí, el apoyo económico, y otro es el apoyo militar. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética están buscando siempre tener gente que les permita convertirse en un bloque, lo que quiere decir que ellos no pueden estar solos con sus ideologías, sino que tienen que compartirlas con otros países. Por esto es que Estados Unidos busca a través del Plan Marshall la ayuda económica a Europa Occidental, porque ellos serían los países que, reestructurada su economía, podrían volver a comprar y hacer más fuerte el capitalismo norteamericano. Y por otro lado está el Plan Molotov, que es el plan de la Unión Soviética hacia Europa Oriental para reactivar su economía también y poder adherirlas al sistema comunista. Finalmente, en el espacio militar está, en el caso de Estados Unidos, la Organización del Atlántico Norte, llamada también OTAN, que buscaba organizar el sistema económico a través de las armas por parte de Estados Unidos a sus países procapitalistas. Y en el caso de la Unión Soviética es la misma figura, ¿no? Pero llamado el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia del 55 al 91. ¿Y por qué va hasta el 91? Porque recuerda que en el 91 se desintegra la Unión Soviética. Bien, ahora, las carreras que se desarrollan entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estas peleas, pugnas indirectas, pasan por diferentes ámbitos, como por ejemplo por la amenaza nuclear al bloque contrario.
ya no importaría tanto quién domine el mundo, ahora importaría quién domine el espacio, ¿no es cierto? Y para eso también vamos a ver que primero habría que dominar el espacio del mundo, es decir, pelear con las armas, y para esto es que se impulsa una economía de mercado y supremacía del dólar, en el caso de Estados Unidos a través de una fuerte industria militar, y en el caso de la Unión Soviética una fuerte industria militar nuclear que también permite el avance de este bloque. En el caso de la rivalidad económica se van a enfrentar el mercado de supremacía del dólar capitalista y la economía basada en la planificación y estatización, también llamada capitalismo de Estado por parte de la Unión Soviética. En la lucha en el terreno ideológico y propagandístico, en Estados Unidos se desarrollan las democracias parlamentarias y en la Unión Soviética el desarrollo de los sistemas políticos dominados por el Partido Comunista. En cuanto a la intervención de España como anticomunista dentro del bloque euroamericano, se hace famosa una frase conocida como mundo libre para utilizarlo contra el bloque contrario. Y en el lado de la Unión Soviética, las democracias populares para utilizarlo contra el bloque contrario. La idea es siempre estar peleando, siempre estar en pugnas en todos los aspectos. Ahora nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice: Rusia era hacia el 17 uno de los países más inestables de Europa, con una gran masa de campesinos explotados y un cada vez más impopular gobierno zarista. En febrero de ese año se inició la llamada Revolución Rusa. Señale la secuencia cronológica correcta. Bien, lo primero es ir desde los orígenes, ¿no? Tú recuerda que está el gobierno del zar Nicolás II, que es obligado a abdicar en favor de su hermano Miguel. Miguel llama a elecciones y en elecciones elige a Alejandro Kerensky y se forma la primera República Rusa. Alejandro Kerensky no quiere salir de la guerra y al no salir de la guerra le dan un golpe de estado y ese es Lenin. Lenin comienza un desarrollo de sistema económico que le permita la industrialización a través de las armas. Él muere y toma el poder Stalin, que sigue con el plan económico de Lenin, que es el NEP, el nuevo plan económico, y él hace los famosos planes quinquenales. El espacio 3 dice: apoyado por los alemanes, Lenin vuelve a Rusia, ¿cierto? Eso sería 1. Los bolcheviques estaban en el poder político. 2, porque recuerda que aquí primero son los mencheviques, aquí son los bolcheviques. Se inicia la guerra civil entre rojos y blancos, entre estos y estos. 3. Y se forma la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en 1922, que eso sería lo último, por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 2 dice: la llegada de Mussolini y Hitler al poder en Italia y Alemania, respectivamente, significó el inicio del ascenso del fascismo europeo. Ya en las décadas del 30 y el 40, este tipo de regímenes políticos fueron los grandes responsables de la Segunda Guerra Mundial y crímenes contra la humanidad. Sobre el fascismo se puede afirmar que, bien, nos están hablando del periodo entre guerras, que es el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde se exacerban los nacionalismos modernos, tanto en Alemania como en Italia y en España. Hay algunas características de este movimiento, como por ejemplo el exacerbado chauvinismo, la revancha del Tratado de Versalles, y por supuesto también que eran opositores a diferentes grupos. Es más, ellos eran opositores, pero no aceptaban oposición de nadie. Eran opositores de dos espacios importantes, sobre todo, uno el socialismo y otro el comunismo. ¿Por qué? Porque eliminaban toda forma de poder, y ese poder centralista, personalista, del cual se caracterizaba los fascistas, ya iba a perder poder poco a poco. Por eso es que tu clave es la letra D. Eran opositores al socialismo y al comunismo. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial ocurrieron varios hechos políticos que fueron determinantes en el desenlace de ese.
establezca cuál es la afirmación correcta. Vamos a analizar el ítem 1, dice, Alemania, Italia y Japón firmaron el pacto de no agresión del 38. Este no fue con ellos, este fue con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Estados Unidos le negó a Inglaterra ayuda financiera y material. Bueno, Estados Unidos mantuvo a Inglaterra con el Plan Marshall y durante la guerra fue parte del Triple Entente, ¿no? Bueno, durante la guerra fue parte del bloque de los aliados. El presidente Roosevelt perdió las elecciones del 45, tampoco es verdadero. Alemania declaró la guerra a Estados Unidos en el 41, eso sí es verdad. Y España, bajo el gobierno de Franco, apoyó a Alemania, ¿no? Que tampoco es cierto porque el gobierno de Franco buscaba características diferentes de los gobiernos alemanes de la época. Pregunta número 4 dice, la Guerra Fría del 45 al 91 fue el enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que generó la división del mundo en dos grandes bloques y trajo consigo una gran tensión. Sobre este periodo se puede afirmar como verdadero. Estados Unidos apoyó al gobierno de Corea del Sur, verdadero. España de Franco fue aliada de la Unión Soviética, falso. Ítem 3 dice, Turquía permitió la instalación de misiles en su territorio. Tú recuerdas que eso es parte de lo que nosotros llamamos la crisis de los misiles, ¿no? Cuando la Unión Soviética entra al territorio cubano a poner misiles en dirección a Estados Unidos, Estados Unidos hace lo mismo desde Turquía hasta la Unión Soviética. Entonces, en Turquía sí se permiten las instalaciones de misiles con el objetivo de terminar con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y dice, América Latina y Asia fueron neutrales en este conflicto. Eso es mentira, porque recuerda que inclusive el Perú en el segundo gobierno de Óscar R. Benavides le va a volver a declarar la guerra a Alemania y además otros países también, ¿no? Por eso tu clave es la letra A, 1 y 3. Como cada semana, eso ha sido todo conmigo. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. ¡Chao!